Todos quienes nos acompañan el día de hoy, nuevamente muchas gracias por su compañía. Ya en contados minutos daremos inicio a nuestra presentación.
todos, muchas gracias. El día de hoy hablaremos de un tema de muchísima importancia en el entendimiento de las enfermedades degenerativas, de las enfermedades crónicas, enfocándonos principalmente en qué debemos hacer para evitar que este tipo de enfermedades sigan avanzando en el tiempo, para congelar estos procesos degenerativos que van a aparecer sobre ellas. Finalmente, cuando padecemos este grupo de condiciones, este grupo de patologías, incluso de cualquier enfermedad, lo que uno busca finalmente es que no se complique, que la enfermedad se estanque donde está, que no siga avanzando. Hoy hablaremos pues de ese tema, un tema de suma relevancia para entender cómo de una manera fácil del estilo de vida, de la alimentación, del uso de los diferentes productos de la abeja, logramos entonces evitar precisamente que esa enfermedad siga progresando, siga empeorando en el tiempo. Y vamos a intentar a lo largo de esta presentación responder al menos estas 4 preguntas. ¿Qué tan importante es el avance degenerativo de la enfermedad? En algunas enfermedades lo será un poquito más intenso, en otras no tan severo. ¿Cómo identificar si la enfermedad que yo tengo o que veo en alguien progresa o no? También de mucha importancia. ¿Por qué avanzan las enfermedades? ¿Cuáles son esos factores que van a terminar por conducir al incremento en la velocidad de progresión, de deterioro de nuestro organismo? Y también, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar el avance de este tipo de condiciones, de este tipo de enfermedades, de este tipo de patologías? Comenzaremos hablando algunas palabras sobre este proceso de avance degenerativo, que no podemos perderlo de vista. Además, porque es un fenómeno común. Es un fenómeno que ocurre como parte de la mayoría de enfermedades crónicas. Recordemos que las enfermedades crónicas son todas aquellas que tienen una duración de más de 3 a 6 meses. Es decir, estamos hablando de la mayoría de enfermedades, de la mayoría de patologías que eventualmente pueden aparecer en el cuerpo. Finalmente, por ejemplo, cuando revisamos una enfermedad relativamente simple como la hipertensión o como la gastritis, generalmente estas se instauran mucho tiempo en el cuerpo, más de 6 meses. También ocurre de manera similar con enfermedades como la artrosis o como la artritis, que son condiciones, son patologías que van a tener una duración de mucho más de 6 meses, incluso la mayoría de las veces, al momento del diagnóstico. Estamos hablando de enfermedades que han tenido una duración a lo largo del tiempo de varios años. Y lo cierto es que en las personas que padecen enfermedades crónicas vamos a tener un proceso degenerativo. Precisamente por eso generalmente usamos el apellido degenerativo. Cuando hablamos de estas enfermedades crónicas, por lo general siempre hablamos de el grupo de enfermedades crónicas y degenerativas, porque hace parte natural del proceso de evolución de la condición. Por supuesto, entre más avanza la enfermedad, tendremos un empeoramiento de los síntomas, cualquiera que sea que se presente como parte de la enfermedad. Y por supuesto también va a afectar la calidad de vida de los pacientes. Algunas veces de una manera mucho más intensa, en otras ocasiones de una manera un poquito más leve, más fácil de manejar, pero en términos generales siempre tendremos entonces una afectación de la calidad de vida de las personas, un empeoramiento de los síntomas, un deterioro progresivo y significativo de las actividades cotidianas que la persona realiza independientemente de la enfermedad.
En algunas ocasiones un poquito más intenso, en otras de una forma un poquito más leve. Tenemos dentro del grupo de estas enfermedades crónicas degenerativas varias, la artrosis, la artritis en todas sus formas, bien puede ser una artritis gotosa, bien puede ser una artritis reumatoide, una artritis séptica incluso, que también puede producir degeneración en los tejidos. Las enfermedades autoinmunes en general, que de acuerdo al tipo de enfermedad que se padezca, al órgano o tejido afectado, pues tendremos entonces también un poquito más o un poquito menos de afectación de ciertos sitios del cuerpo. El cáncer y la enfermedad cardiovascular. Dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares encontramos condiciones y enfermedades tan comunes como la hipertensión, por ejemplo, pero otras mucho más graves como la enfermedad coronaria. En términos generales, nuevamente, todas las enfermedades que son crónicas, es decir, aquellas que duran un poquito más de 6 meses, suelen producir degeneración de los tejidos corporales. Luego vamos a tener entonces que pensar siempre, como parte del tratamiento de estos casos, en la forma desde la cual debemos abordar de una manera integral el paciente, nuestro familiar, nuestro amigo que padece la enfermedad, para evitar que esta enfermedad se complique y avance en el tiempo. Hay que buscar siempre evitar o reducir la velocidad con la cual progresan este tipo de condiciones y de enfermedades. Entre más avanzan, más síntomas tenemos. Y en el cuerpo ocurren una gran variedad de fenómenos, una gran variedad de procesos que van a terminar por favorecer este proceso de envejecimiento, este proceso de deterioro de los tejidos, este avance degenerativo de la enfermedad. Acumulamos toxinas, por supuesto, perdemos tejidos, especialmente hablamos de perder tejidos funcionales. Un buen ejemplo de esto es la artrosis, en la cual entonces perdemos de una manera progresiva, de una manera más o menos constante, ese cartílago articular que tenemos y se va perdiendo de a pocos. Y esto va a afectar bastante el funcionamiento de nuestras articulaciones y va a producir dolor. También ocurre una pérdida de la capacidad natural que tenemos todos de producir nuevos tejidos, de regenerar las células que se mueren. Y esto va muy de la mano con el proceso de envejecimiento. Si nosotros comparamos la velocidad de cicatrización de una persona de 10 años con una persona de 60, pues existen diferencias en la mayoría de los casos bastante notables. Los niños a su edad, y dado que todavía conservan estos mecanismos de regeneración celular, cicatrizan mucho más rápido generalmente que las personas con un poquito más de años. Una vez ha iniciado el proceso de envejecimiento en el cuerpo, tendremos entonces también una capacidad un poquito más limitada de regenerar las células de nuestro cuerpo, de todo sitio distinto, desde la punta de los dedos de los pies hasta el final de la cabeza. Como parte del proceso de envejecimiento, vamos a perder entonces la capacidad de regenerar, de recuperar, de producir nuevas células funcionales en el organismo. La inflamación también es un fenómeno, un proceso que ocurre en el cuerpo y que explica el avance degenerativo de la enfermedad. Por eso en enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, nos preocupamos tanto cuando tenemos una crisis. Y hay que controlar de una manera rápida este tipo de crisis porque van a producir entonces avance degenerativo de la enfermedad, más deformidad, más pérdida de tejidos, deterioro funcional significativo.
Y está el fenómeno de oxidación, que ocurre incluso como parte del proceso natural de funcionamiento de nuestro organismo, que va a favorecer entonces la pérdida de la capacidad de regeneración de las células, va a favorecer la pérdida de tejidos, va a favorecer procesos inflamatorios en nuestro organismo, incluso va a incrementar la velocidad con la cual nuestro cuerpo se envejece. Finalmente, la mayoría de todos estos procesos suelen ser procesos interconectados, que entre más se presenten, al contrario, vamos a tener entonces una mayor velocidad de deterioro de nuestro organismo, una mayor velocidad de avance de la enfermedad que padecemos. Y muchas de estas toxinas se acumulan como consecuencia, por ejemplo, de la dieta o como consecuencia de la contaminación medioambiental del sitio en el cual nos encontramos. El consumo de alimentos procesados, el consumo de la harina refinada, el consumo de las harinas refinadas y la contaminación medioambiental, especialmente importante en las ciudades que son muy grandes, son un problema bastante serio para nuestro estado de salud, porque van a favorecer la acumulación de toxinas. Van a favorecer que se acumulen estas y que desencadenen en nuestro cuerpo procesos degenerativos severos, procesos muy complejos de manejar. Y si tenemos ya algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, pues este tipo de fuentes de toxinas van a hacer entonces que esta enfermedad avance de una manera mucho más rápida, que nuestro cuerpo se deteriore también de una manera más importante. Perdemos tejidos tan básicos como el colágeno, que hace parte no solamente de la piel, sino también del cartílago articular, por ejemplo. Vamos a perder diferentes proteínas, todas relacionadas con una función particular de acuerdo al tejido que estemos observando, al tejido que deseemos revisar. Pero la pérdida de proteínas es un fenómeno que va a ocurrir a lo largo de todo el organismo como parte de estos procesos degenerativos. Y vamos a tener una alteración de lo que llamamos matriz extracelular, es decir, todo lo que está entre las células de nuestro cuerpo. Eso explica, por ejemplo, la pérdida del cartílago. El cartílago finalmente es un poquito más de matriz extracelular, contenido de agua, de proteínas, de diferentes componentes que se van a ir perdiendo de forma progresiva y que va a explicar el avance degenerativo de las enfermedades. Bien puede ser el cartílago, bien puede ser los tejidos que tenemos alrededor de las neuronas, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso. La pérdida de la mielina, por ejemplo, en el caso de las enfermedades como la ciática, como el síndrome del túnel del carpo, incluso como la esclerosis múltiple, que se van perdiendo de una manera progresiva, constante en el tiempo, y que van a explicar la aparición de los síntomas y el avance de la enfermedad. Cuando perdemos nuestra capacidad de regeneración celular, entonces tendremos de manera continua, de manera progresiva generalmente, menor producción de las células a distinto nivel. Puede ser en la piel, puede ser en la articulación, puede ser en los huesos, puede ser incluso también en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema nervioso. Y básicamente eso va a ocurrir porque de manera continua en el tiempo, como parte del proceso de envejecimiento, en el contexto del medio ambiente en el cual estemos, de los alimentos que consumamos, al final tendremos entonces un agotamiento de las células madre en nuestro organismo. Van a agotar de a poquitos. No suelen ser fenómenos que ocurran de manera inmediata y súbita, pero sí de manera continua y progresiva. Vamos a ir perdiendo esa capacidad. Nuevamente en el ejemplo de la
recuperación de una herida siempre es más rápida generalmente en los niños que en los adultos mayores. Básicamente porque en los adultos mayores, como parte del paso de los años, se ha perdido esa capacidad regenerativa habitual que tienen los tejidos. Porque después de los 30 años comienza nuestro proceso de envejecimiento. A veces un poquito antes, hablamos de unos 4 años antes, a veces un poquito después, hablamos de unos 4 años después. Es decir, que entre los 26 y los 34 años, todas las personas estaremos ya entrando en un proceso de envejecimiento. Y que por ahora es inevitable. No existe en este momento una intervención que nos permita evitar ese proceso de envejecimiento. Hace parte del paso del tiempo y nuestro cuerpo se va desgastando. Va acumulando mutaciones de distinto tipo, algunas inducidas por los alimentos o las toxinas, por la inflamación crónica, por susceptibilidades, incluso en la misma información genética con la cual nacimos, por la exposición a la luz solar. Y como consecuencia de ella, entonces vamos perdiendo células funcionales, vamos perdiendo la capacidad para producir proteínas. En esta imagen de esta diapositiva mostramos los cambios que comienzan en rojo en las células, en un entramado, que es lo que está en verde, que son proteínas, que son parte de la matriz de en donde están las células. Y como algunas de ellas que tienen proceso de envejecimiento han comenzado a reaccionar de una manera diferente. Así ocurre, no todas a la vez, algunas un poquito más rápido, otras un poquito más lento, pero al final entonces tendremos unas alteraciones del funcionamiento del cuerpo como parte de este proceso, el paso de los años. Entre más se inflama nuestro cuerpo, tendremos entonces también un daño sostenido sobre los tejidos. El proceso inflamatorio en principio busca recuperar tejidos, busca repararlos, busca responder el cuerpo hacia otro tipo de manifestaciones de afectaciones. Pero cuando este proceso inflamatorio se sostiene en el cuerpo de manera sostenida, se instaura de una manera constante, con el paso de semanas, de meses y de años, pues tendremos entonces pérdida de tejidos, destrucción de diferentes componentes estructurales. Todo esto derivado de este proceso inflamatorio crónico. Del proceso de inflamación, que va a hacer entonces que tengamos una enfermedad mucho más avanzada. La oxidación, un proceso derivado del consumo de oxígeno en el cuerpo. Gracias al oxígeno, producimos energía en cada uno de los tejidos y las células del cuerpo. Sin embargo, cuando estas células están expuestas a una mayor cantidad de oxígeno en el cuerpo, pues vamos también entonces a tener una mayor velocidad de deterioro, de alteración de la forma natural en la cual se conforman los tejidos del organismo. Aumento de los síntomas, pérdida de la capacidad funcional. Si no controlamos el proceso oxidativo dentro del organismo, tendremos entonces más síntomas, mayor pérdida de la capacidad funcional. Una imagen para ilustrar, por ejemplo, cómo se ve en una persona con artritis y con artrosis, de hecho las dos, este avance degenerativo. Y no se necesita ser médico para ver en esta imagen que los dedos están absolutamente torcidos, están desviados, tienen una deformidad muy importante. La deformidad es uno de los síntomas que nos muestra avance degenerativo de la enfermedad. Aquí lo vemos de otra forma. En la imagen del lado izquierdo apreciamos una hernia discal. ¿Por
porque las hernias se presentan generalmente como consecuencia también de un proceso degenerativo. En este caso ya no estamos hablando de articulaciones, sino de los discos intervertebrales. Entre cada vértebra que tenemos en la columna, entonces tenemos un disco lleno de agua, de líquido, como si fuera un gel, que permite el movimiento de la espalda. Cuando se desgasta, aparecen las hernias. A veces muy severas como esta que vemos, a veces no tanto. Generalmente producen un poquito de dolor y en la medida en la cual estas hernias van avanzando en el tiempo, pues vamos a tener entonces también una enfermedad de una mayor intensidad. Y al lado derecho podemos apreciar entonces la imagen del hígado graso. Obviamente esta es una imagen de un hígado graso bastante severo, muy importante, pero que muestra entonces también el avance degenerativo de una condición relativamente simple, del hígado graso. Tenemos el hígado que ha empezado a acumular un poquito de grasa en el cuerpo, en sus células, al interior de él, pero que expresa que el organismo está un poco cansado de las funciones que debe hacer. Y al final esto puede avanzar de una manera bastante importante, reduciendo la funcionalidad de este órgano. El hígado graso generalmente no duele, pero sí va a producir unas afectaciones sobre distintos parámetros, por ejemplo, como algunas mediciones sobre la coagulación de la sangre, sobre marcadores de inflamación general en el organismo y ya sobre pruebas específicas como las bilirrubinas que tomamos en sangre en las personas que la padecen. Es decir, esta es una enfermedad del hígado graso particularmente degenerativa también, pero que no genera dolor. Y uno podría estar tranquilo en su casa pensando que todo va bien, pero resulta que se está presentando una afectación en un sistema que no va a producir dolor, pero que evidentemente está avanzando en el tiempo. El sistema nervioso también, que lo vemos al lado izquierdo, a través de la aparición de tumores, a través de la aparición de cicatrices por enfermedades vasculares crónicas, incluso a través de sangrados masivos en ciertas zonas. Todo eso va a producir avance degenerativo de la enfermedad. En este caso particular de enfermedades, entonces, el sistema nervioso central del cerebro. O también en los vasos sanguíneos, de manera progresiva, se van estrechando las luces, se van estrechando los calibres, los tamaños de nuestras arterias, hasta que llega a un nivel de avance degenerativo tan intenso que se produce un infarto. Pero en muchos casos incluso no suele producir ninguna manifestación significativa detectable en el cuerpo. Y las causas son múltiples, porque el avance degenerativo tendrá unas causas internas, es decir, derivadas del funcionamiento propio del cuerpo. También tendrá unas causas derivadas del estilo de vida que llevamos, del medio ambiente en el cual nos encontramos. Y la conjunción, la combinación de todos estos factores va a terminar entonces por producir enfermedades un poquito más intensas, otras un poquito menos intensas, por producir una velocidad de avance degenerativo un poquito mayor, en otros casos bastante menor de hecho. Dentro de las causas internas que encontramos, que explican el avance degenerativo de la enfermedad, podemos entonces describir la inflamación, de la cual ya hablamos un poquito, las infecciones, especialmente hablamos de infecciones crónicas, infecciones sostenidas en el tiempo que van a afectar también la velocidad con la cual se envejece y se deteriora nuestro organismo. Las alteraciones de nuestras hormonas. Esto particularmente importante en las personas, por ejemplo, que padecen de hipotiroidismo, por ejemplo, en la cual la velocidad metabólica, como se afecta como consecuencia de esta reducción de las hormonas tiroideas, pues tendremos entonces también mayor susceptibilidad en algunos tejidos, por ejemplo el hueso, o por ejemplo desde el punto de vista cardiovascular, es decir, de las arterias de las venas, para que se vayan deteriorando un poquito más rápido.
Pero también tenemos en el caso de las mujeres, por ejemplo, al llegar a la menopausia, la pérdida de las hormonas naturales durante el ciclo, pues van a hacer entonces que también algunos tejidos envejezcan un poquito más rápido y una mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades. Por eso, después de la menopausia, la osteoporosis es una enfermedad relativamente común en las mujeres, porque se ha perdido el estímulo de estas hormonas que teníamos de forma habitual como parte de la vida cotidiana. El esfuerzo físico, la fuerza que hagamos, la actividad física, podría eventualmente también producir mayor avance degenerativo de ciertas condiciones. Para poner un ejemplo, los futbolistas profesionales que trabajan en diferentes equipos generalmente terminan por hacer artrosis prematuras de rodillas, básicamente porque ese fue durante varios años su instrumento de trabajo. Y los traumatismos, los golpes, las caídas, los procesos inflamatorios, las lesiones musculares que sufren a lo largo de su carrera, explican por qué estas personas, a pesar de hacer ejercicio, terminan haciendo degeneraciones, en este caso particular, en el cartílago de las rodillas. Si sobreusamos una parte del cuerpo en particular, con excepción del cerebro, vamos a tener un desgaste más rápido. El cerebro parece ser el único órgano del cuerpo que entre más lo usemos, de hecho, nos va a ir mejor. Suele, al contrario, suele ser el órgano del cuerpo que debemos usar más, precisamente porque entre más lo usamos, mejor funciona. Todo lo demás, así ya hablamos de hueso, de músculos, de articulaciones, de toda la columna, del intestino, del estómago, todos los demás órganos del cuerpo, finalmente, entre más los usamos, más rápido se van a desgastar. Y también debemos tener en cuenta, dentro de estas causas internas, que existen enfermedades, algunas de ellas con trasfondo genético, que por la forma en la cual se presentan, por la forma en la cual se dan, por ellas mismas van a tener una velocidad de progresión, una velocidad de afectación distinta a otras. Y enfermedades más graves, otras un poquito menos. Y dentro del estilo de vida tenemos el estrés, la actividad física que realizamos. Si hacemos o no actividad física, si consumimos o no alimentos procesados o alimentos fritos ricos en grasas saturadas, cada vez un poquito más frecuentes dentro de los hábitos alimenticios naturales que tenemos todos, ¿no? Además, porque estos alimentos suelen oler muy sabroso, suelen llamar bastante la atención de todos nosotros. El manejo emocional que le damos a las situaciones de la vida, la conjugación de todos y cada uno de estos factores va a terminar por favorecer o no el avance degenerativo de la enfermedad. En general, una dieta mal llevada, es decir, una dieta rica en alimentos procesados, una dieta rica en fritos, manejo inadecuado de nuestras emociones, estar muy estresado, ser sedentario, poca actividad física van a terminar por producir en nuestro cuerpo una mayor degeneración. Vamos a perder distintos tipos de tejidos a la vez. Algunos más rápido, otros no tanto, pero al final vamos a terminar por tener una gran velocidad de avance degenerativo de la enfermedad. Y por supuesto que el medio ambiente también tiene un papel muy importante. La polución medioambiental, el aire que respiramos, el agua que vamos a tomar, a consumir, la exposición a pesticidas. Entre más constantemente nos expongamos a este tipo de agentes, pues vamos a tener entonces también una mayor degeneración de los tejidos. Identificarlo
No siempre fácil, en muchos casos sí, sobre todo en enfermedades que nos van a producir síntomas relativamente claros, relativamente específicos. Si la persona cursa con dolor, el empeoramiento de la intensidad del dolor es una buena manera de pensar, al menos en principio, que estamos ante una enfermedad un poquito más severa. O que de pronto el dolor empiece a interrumpir el sueño, independientemente si es un dolor de cabeza o un dolor específico en alguna otra parte del cuerpo. Cuando el dolor interrumpe el sueño, impide que durmamos de una manera natural, eh, debemos pensar que tenemos un incremento en la condición de base, es decir, hemos tenido avance. Por supuesto también la aparición de deformidades evidentes en los huesos o en las articulaciones son una forma también de evidenciar que existe un avance degenerativo de la enfermedad. La pérdida de la fuerza en los músculos del cuerpo, en enfermedades neurológicas, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso, va a permitir entonces la identificación de que está ocurriendo un avance degenerativo de la enfermedad. Finalmente, la presentación de molestias nuevas en el cuerpo, sostenidas durante más de 15 días, de 4 semanas, va a ser un buen indicativo de que algo ocurrió en el cuerpo, de que algo se modificó, de que ha ocurrido algo de avance degenerativo dentro del organismo. Y durante el examen que hacemos en el consultorio, por ejemplo, durante la evaluación o incluso la misma persona puede darse cuenta, en algunos casos, de ciertas modificaciones del funcionamiento de su cuerpo. Pérdida de la capacidad para hacer ciertos movimientos, incapacidad para hacer ciertas actividades. Esos crujidos articulares, con o sin dolor, pero repetidos. La pérdida de espacio articular en el caso de la artrosis. Todos estos son signos objetivos que se evalúan al momento de la evaluación de la persona para determinar que ha habido un avance degenerativo de la enfermedad. Y entre mayor es el avance de la enfermedad, pues tendremos entonces también una mayor intensidad de este tipo de síntomas de manifestaciones. Y a través de diferentes exámenes, algunas veces solicitados como parte del estudio incluso de un avance degenerativo de una enfermedad, o a veces como hallazgos incidentales, sencillamente por controles de rutina, en los cuales se identifican ciertas cosas. El ácido úrico elevado, el incremento de los niveles de creatinina, la disminución de los glóbulos blancos, la presentación de anemia. Estas suelen ser señales paraclínicas de avance degenerativo en algunos sitios del cuerpo, algunos sitios del organismo van a tener estos indicadores un poquito alterados como consecuencia de la degeneración de diferentes tejidos de diferentes partes del cuerpo. Y vamos a lo más importante de la charla del día de hoy, el tratamiento, la forma a través de la cual, desde diferentes perspectivas, desde diferentes aproximaciones y mediante el uso de los productos de la abeja, cómo podemos lograr tratar este avance degenerativo del organismo.
Y tenemos tres pilares fundamentales que van a permitir que tengamos el control del avance degenerativo de la mayoría de enfermedades crónicas. Alimentación, actividad física, por supuesto también el manejo emocional. Y claro que al final hablaremos del uso de los productos de la abeja con el fin de evitar el avance de la enfermedad. Es un tratamiento entonces que desde diferentes ejes distintos va a aportar un poquito para que logremos entonces evitar el avance de estas enfermedades. Algunos alimentos un poquito más recomendados, los vegetales, por ejemplo los espárragos, la berenjena, la espinaca, la lechuga muy bien lavada también es bastante útil, el pepino, la calabaza, son vegetales bastante útiles en términos de evitar una mayor velocidad de avance de la enfermedad. Los frutos cítricos, la naranja, la mandarina, el limón, la lima, si los consumimos de manera constante como parte de la dieta, van a contribuir a que tengamos una menor velocidad de progresión de la enfermedad. Los frutos secos sin aditivos, el maní, las almendras. Sin aditivos nos referimos, por ejemplo, sin adicional de sal, sin adicional de azúcar refinada. Y que también pueden ser una buena fuente de energía al cuerpo y una forma también bastante natural de saciar un poquito el hambre en ciertos periodos de tiempo. Sin aditivos siempre estos frutos secos. Debemos evitar el azúcar refinada. Los alimentos procesados, por ejemplo, todos los enlatados, los jugos artificiales, la grasa saturada, los fritos. Entre menos los consumamos, tendremos entonces un mejor efecto terapéutico sobre el cuerpo, tendremos una menor velocidad de avance de la enfermedad. Actividad física. Al menos deberíamos buscar hacerla 3 a 4 días por semana, intentando hacer cada día unos 30 minutos. Cada vez que salgamos a hacer esta actividad, si podemos hacer al menos 30 minutos, sería bastante útil, o 40 minutos también. Caminar, nadar, hacer bicicleta suelen ser de las actividades físicas un poquito más provechosas. Por supuesto, dependerá del tipo de afectación, del tipo de enfermedad, qué ejercicio eventualmente pueda ser un poco mejor, un poco más recomendable en una condición u otra. Pero en términos generales, caminar, nadar, hacer ejercicio en bicicleta suelen ser actividades físicas bastante buenas. El estrés. Cuando estamos muy ansiosos, la depresión, deben tenerse en cuenta como parte del manejo emocional que debemos tener siempre. Hay que buscar al menos 2 veces al día momentos en los cuales podamos relajarnos, descargar esa energía que tenemos en el cuerpo. La relajación, la actividad que lo produzca depende también de nuestro organismo. Para algunas personas, por ejemplo, escuchar música es una actividad relajante. Caminar, leer, hacer ejercicio. Todo esto puede hacer parte
del manejo emocional de nuestro organismo y de la forma en la cual debemos manejar estos niveles emocionales exagerados a veces que tenemos en el cuerpo, que van a permitir que nos sintamos descargados de toda esta energía. Para recordar, ya lo vimos un poquito antes, acumulación de toxinas, pérdida de tejidos, pérdida de capacidad de que regeneremos, de que reproduzcamos células. El proceso de envejecimiento, el proceso inflamatorio, el proceso oxidativo, suelen ser todos estos fenómenos que van a ocurrir en nuestro cuerpo y que explican el avance de la enfermedad. Y vamos a ver cómo a través del uso de los diferentes productos de la abeja logramos mejorar cada una de estas partes. Cuando tenemos acumulación de toxinas en nuestro organismo, utilizamos el melitoxin, más o menos por 10 días. Suele ser suficiente para drenar estas toxinas acumuladas en nuestro cuerpo. Con un sabor un poquito fuerte, sabor relativamente intenso, pero que permite eliminar de manera significativa estas toxinas que se han acumulado en diferentes sitios, en diferentes órganos del organismo. Para la pérdida de los tejidos, hay que buscar, por supuesto, nutrirlos de una manera adecuada. Mejorar el aporte de los nutrientes que necesitan este tipo de tejidos para funcionar. Mejorar los procesos de circulación sanguínea. Inducir la producción de tejidos. Utilizamos en estos casos el Polenfor 20 góticas cada día. Esto nos va a permitir entonces producir de una manera más adecuada los diferentes componentes de la mayoría de los tejidos del cuerpo. Para incrementar la capacidad de nuestras células madre, la capacidad de regenerar, de recuperar estas células que se mueren de forma constante en las diferentes partes del cuerpo, en los diferentes órganos, para producir más tejido. Empleamos en estos casos la melitónica. Para reducir la velocidad del envejecimiento y también para evitar el envejecimiento prematuro. Empleamos la melitónica, empleamos el traumiel. Van a disminuir la velocidad con la cual aparecen signos de envejecimiento, por ejemplo. Uno tomado, otro por vía tópica. Siempre tenerlo en cuenta la combinación de vías de administración, especialmente en el envejecimiento de la piel, es muy importante. Tomamos unas cosas, aplicamos otras de forma tópica. Entre menor sea la velocidad de envejecimiento en nuestro organismo, tendremos entonces también un mayor control del avance degenerativo de las enfermedades. Hay que controlar el proceso inflamatorio. Entre mayor sea la inflamación que se produce en los diferentes tejidos del cuerpo, pues también tendremos entonces mayor cantidad de fenómenos como la fibrosis. Vamos a tener cicatrices internas en los órganos que no van a ser funcionales, que van al contrario a afectar el funcionamiento natural de los órganos, de los tejidos, que eventualmente también, cuando tengan cierto nivel de desgaste, cierto nivel de avance, pues van a verse representados en diferentes síntomas.
Hay que controlar los procesos oxidativos que aparecen sobre el cuerpo para mitigar los efectos de la inflamación propia del cuerpo, pero también para mitigar el impacto que producen los radicales libres sobre el organismo. Los radicales libres que son producidos desde la respiración del sitio donde estamos hasta los alimentos que consumimos. Y van oxidando de una manera constante las células, las proteínas, el ambiente donde se encuentran. Hay que mitigar el impacto de esos procesos. En algunas ocasiones, sobre todo al principio de la vida, es fácil de controlar para el cuerpo, pero con el paso de los años va a ser siempre un fenómeno que se va a instaurar de manera continua. Un resumen del uso de estos productos de la abeja con el fin de evitar el avance generativo de la enfermedad y las funciones que cumple cada uno de ellos. Vamos a dejar esta diapositiva un minutico para que puedan tomar apuntes sobre las cantidades que tomamos, sobre la función de cada uno de los productos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Recuerden que por haber estado en esta charla, personas de Colombia pueden solicitar productos con el 50% de descuento. Válido hasta el 16 de abril. También recuerden que tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita a través de nuestro WhatsApp, el 21 17 74 24. Pueden escribirnos y con mucho gusto agendaremos la cita. Los invitamos a todos cordialmente a nuestra próxima charla el 24 de abril, en la cual hablaremos entonces de cómo vamos a incrementar, a activar nuestros mecanismos autocurativos, estos mecanismos del cuerpo que están diseñados precisamente para que reparemos tejidos, para que los recuperemos, para que se hagan más eficientes en esa labor. En 15 días, este sábado, hablaremos de este tema muy importante para todos. Muchas gracias. Vamos a responder algunas preguntas que nos hayan dejado a través de la plataforma. Y si no, igual, a través del WhatsApp nos las pueden enviar después, no hay problema. Estaremos atentos a contestar todas y cada una de las inquietudes que les surjan, no solamente en este momento, sino incluso después. Muchas gracias a todos nuevamente por su compañía. Bueno. Por aquí nos preguntan. A mí me duele mucho, como decimos, el hueso de la alegría cuando permanezco mucho tiempo sentada
puede ser de la enfermedad tengo artrosis de cadera derecha? Bueno, estos casos de artrosis de cadera, por ejemplo, son casos en los cuales el dolor podría irradiarse, de hecho, durante mucho tiempo y a una zona extensa del cuerpo. No solamente la columna lumbar, por ejemplo, ahí alrededor de las caderas, sino también incluso a lo largo de la pierna. Podría pasar. Es un fenómeno esperable, natural que ocurra. Es decir, podría ser derivado este problema que tenemos. Una artrosis de cadera podría producir ese tipo de dolor, ese tipo de manifestación, ese tipo de afectación. En algunos casos un poquito, afectaciones un poquito más intensas. En otros casos dolores menos intensos, pero al final sí, podrían ser parte de la artrosis de cadera. Alimentación adecuada, actividad física adecuada, consumo de ciertos productos de la abeja son muy útiles en este tipo de casos. Alejandra nos pregunta, ¿es posible tratar problemas relacionados de la vesícula biliar del hígado con productos de la abeja? ¿Cuáles serían los medicamentos recomendados? Una excelente pregunta. Los problemas de la vesícula biliar, por ejemplo, como los cálculos o la presentación de barro a lo largo de la vesícula, el hígado graso o las consecuencias de la acumulación de un poco de bilis en estas partes del cuerpo, producen también un impacto sobre el hígado. El uso de extracto de propóleo de jalea real de miel de abejas es bastante útil como parte del manejo de este tipo de condiciones. Integrados a la dieta, 1 o 2 veces al día. Eso sí ya depende de la condición particular, de la afectación que tengamos, de la intensidad de la enfermedad. Nos permitirá entonces tener un efecto adecuado para evitar que estas condiciones, estas enfermedades se compliquen, pero también para evitar su avance degenerativo. Don Cecilio nos pregunta, ¿qué medicamento sirve para la artrosis de columna? Que es una pregunta también muy interesante. Y debemos verla, digamos, de toda su integralidad y de los síntomas que se presentan. Si tenemos mucho dolor, podemos utilizar, por ejemplo, el Doloven, el veneno de la abeja por vía oral, el Traumiel, el veneno de la abeja por vía tópica, el extracto de propóleo, la picorina. Podemos utilizarlas como tratamiento general para este tipo de dolores, para este tipo de condiciones, para este tipo de afectaciones de la artrosis de columna. Braulio nos pregunta, en el caso de escoliosis en los niños, ¿cómo podemos detener este proceso con los productos de la abeja? Jalea real todos los días, puede ser en combinación con miel, por ejemplo, y el uso de la pitoxina oral, consumo del veneno de las abejas por vía oral, va a permitir reducir la velocidad de progresión de esta escoliosis. En el caso particular de los niños, debemos tener en cuenta que además de ese manejo, deberíamos hacer actividad física que fortalezca los músculos paravertebrales, es decir, los músculos que sostienen nuestra columna, de tal manera que tengan entonces más fortaleza y evitar así que con el paso del tiempo se empeore. Hay que combinar los productos de la abeja con un poquito de actividad física de distinto tipo que permita fortalecer estos grupos musculares, estos grupos articulares, estos grupos óseos. Cristian nos pregunta, ¿algún tratamiento para los riñones en el caso de acumulación de ácido úrico? Ok.
Y para la limpieza de los riñones, sí, de hecho utilizamos en este tipo de casos, por ejemplo, el melitoxin que contiene extracto de pan de abeja, extracto de apitoxina, extracto de propóleo. Esa combinación facilita que estos productos de residuo del metabolismo natural de nuestro organismo, que se van acumulando en las diferentes partes del cuerpo, se eliminen de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. Entre más los eliminemos, pues también tendremos entonces menos síntomas, menos molestias derivadas de su acumulación. Amada nos pregunta, ¿las personas hipertensas pueden tomar estos medicamentos sin problemas? Sí. De hecho, la hipertensión no es una contraindicación para el consumo de los productos. Incluso la diabetes tampoco lo es. Ajustamos en algunos casos de acuerdo a la condición que tenga la persona, a sus requerimientos particulares, a su enfermedad, la forma en la cual se consumen estos. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Si quedan preguntas pendientes, con mucho gusto a través del WhatsApp o del correo electrónico, las responderemos. Nos vemos en 15 días para una nueva charla. Muchas gracias a todos. Buen día.